Bueno, hoy tenemos aquí a Pastora Filigrana, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Ella ejerce de abogada ahora mismo con una especialización en Derecho Laboral y Sindical. Es experta en Derecho en Extranjería. Es una persona activista por la defensa de los derechos humanos en diferentes movimientos sociales. Y es miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras SAT, feminista y mestiza gitana. Muchas Hola. gracias, Pastora, por estar aquí. Si quieres agregar algo a esa presentación. Bueno, lo has hecho estupendo, nada, muy contenta de estar por fin aquí con vosotras, que creía que no iba a poder por cuestión de agenda, pero ya es una realidad y muy contenta de estar aquí. Gracias. Vale. Nosotros, bueno, también muy contentos de tenerte en este espacio y agradecidos. La idea hoy es conversar fundamentalmente sobre tu nuevo libro, ¿no? Este libro lo mostramos a todos los que se están conectando ahora, eh, El pueblo gitano contra el sistema mundo. Y ahí quisiéramos comenzar un poco como reflexionando junto contigo, o reflexionando juntas sobre algunas cosas que, digamos, nos fueron surgiendo en la lectura de tu libro, ¿no? Lo primero es que en la primera página nos hacía recordar aquel prólogo que Sartre le hace a Fanon en Los Condenados de la Tierra. Tiene ese sentido de a quién o invita a preguntarse a quién se le está escribiendo para quién es es este libro, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría que comenzara a conversar con nosotros desde allí. ¿Para quién fue escrito este libro? Bueno, me encanta la pregunta, de verdad que me lanzáis porque últimamente empiezo así las intervenciones que hago del libro, ¿no? Porque yo digo que este libro no lo escribí para todo el mundo, o sea, eso es importante. Yo escribí este libro para las personas que son blancas, que habitan Occidente, pero que tienen una sensación de injusticia y que quieren o apuestan por la transformación social hacia un horizonte de mayor justicia social, lo que podemos llamar, bueno, la disidencia política, la izquierda, ¿no? No sé, la disidencia anti este sistema, ¿no? O sea, yo le escribo el libro a gente que no está conforme, que no le gusta la realidad tal cual es, pero que ese disgusto lo tiene situado en un territorio y en un cuerpo concreto, ¿no? Que es la blanquitud y Occidente. Por eso lo primero que digo es, bueno, este libro no lo escribí para aquellos que le va bien este orden, que se sienten a gusto y que creen que esto, bueno, que es el fin de la historia y que este es el mejor orden social y económico que podemos conseguir. La gente que se encuentra contenta y feliz, bueno, pues yo no le escribo este libro, ¿no? Y a la partir, claro, y mucha gente me decía, bueno, pero tú escribes este libro para los gitanos y las gitanas. Digo, mira, los gitanos y las gitanas saben ya mucho de lo que he escrito ahí. O sea, yo no estoy escribiendo para los gitanos y las gitanas. Lo han acogido muy bien, sobre todo el movimiento asociativo gitano y tal en el Estado español, pero ellos ya saben muchas de las cosas que cuento ahí. Ya saben que hay formas de vida en resistencia, formas culturales y estrategias culturales, bueno, que hacen que los colectivos se mantengan sostenidos y unidos y puedan sostener la vida si cooperan, ¿no? Cuando todo está en contra. Cuando me han entrevistado desde otros lugares, bueno, como esta entrevista de La Tregua o en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Creo que también intuyen esto, ¿no? Hay mucha gente que ha puesto en diálogo esto con la realidad de las comunidades indígenas en América Latina. Entonces, que quizá me encanta tener este diálogo y estas coincidencias porque son muy enriquecedoras también cuando he hablado en espacio con personas afrodescendientes, pero es cierto que creo que saben mucho de lo que yo he escrito en ese libro, quizás no las cuestiones concretas sobre la historia y la situación del pueblo gitano, pero sí la cosmovisión que yo intento presentar. Y creo que hay muchas otras comunidades en el mundo que están en una situación subalterna que saben también que saben gran parte de lo que transmite ese libro, ¿no? Por su propia experiencia vital y política. Por supuesto, me encanta que lo lean y lo compartan, pero creo que ya vienen con una parte de la lección aprendida. Sí, un poco es lo que señalas en el primer capítulo cuando dices, bueno, justamente para quien escribe el libro, entendiendo que es esta izquierda que de alguna manera
pues es crítica al capitalismo, tiene ciertas, digamos, lecciones ya aprendidas sobre lo que significa la explotación, etcétera, pues que se vayan al segundo capítulo, que es donde está, digamos, la novedad para ese lector al que estás queriendo llegar, al que estás queriendo de alguna manera interpelar. Otra de las cuestiones que en esa línea nos llama la atención y nos toca directamente como personas migrantes en el Reino de España, en Cataluña, específicamente en Barcelona, y bueno, que además tiene mucho que ver no solo con lo que has escrito en tu libro, sino con tu activismo, con el ejercicio de la abogacía que realizas en materia de extranjería. Y ya para entrar un poco en materia en el libro, pues es la vinculación que realizas entre estas formas de persecución, de domesticación, que se intentan sobre el pueblo gitano, pero sobre otras poblaciones también, en pro de obligarlas a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Y me refiero a lo que nombras en el libro como las leyes antigitanas, y cómo estas leyes son comparables con la ley de extranjería. Sí, yo estoy... Eso es una idea que yo lanzo en el libro, que hasta donde yo sé nadie lo había dicho así, o no lo habían lanzado así. Bueno, mi libro no es una investigación científica, como digo, porque he tenido que escribir este libro mientras trabajo, milito, intento sostener la vida. No es una investigación, me hubiera encantado hacer una investigación doctoral de estos temas, pero me dedico a la defensa de trabajadores y trabajadoras en tribunales. Pero ese libro está a partir de una serie de reflexiones políticas desde mi militancia, ¿no? Te voy a contestar la pregunta, pero antes te sitúo un poco mi mirada en cómo miro esta cuestión de las leyes de extranjería y las leyes antigitanas y los paralelismos que hago. Además, le llamo así paralelismos entre las leyes de extranjería y las leyes antigitanas. Bueno, yo en cuanto me licencié en la carrera de Derecho, pues nada, al momento, el mismo mes, empecé a trabajar en una asociación gitana. Yo ya formaba parte de que era gitana mi familia, formaba parte del movimiento asociativo gitano y demás, y bueno, pues tenía como un destino así muy claro de ser la abogada de los gitanos, ¿no? Y bueno, en cuanto me licencié, ya trabajaba en Polígono Sur, las 3.000 viviendas, el famoso barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, en una asociación gitana. Y yo quería estudiar un poco más, tenía 23 años, quería aprender más y rápidamente terminé en un proyecto muy parecido, pero con población migrante, ¿no? Y entonces ahí con 24 añitos empecé a estudiar ley de extranjería y después ya estudié de manera más regla. Y yo sentía que tenía muchas intuiciones de que ocurrían cosas muy parecidas a las situaciones de la población gitana y a las situaciones de la población migrante, ¿no? Claro, con muchas diferencias, pero también cosas que iban en común. Entonces eso me ha hecho, bueno, pues tener que hilar políticamente después a lo largo de los años. De eso ya hace muchos años lo que os estoy contando. Lo que yo mantengo en el libro es que efectivamente la política antigitana, las leyes antigitanas han sido una política y una legislación encaminada a la regulación de una fuerza de trabajo acorde con las necesidades del mercado, que es exactamente lo que es una política de extranjería a día de hoy, ¿no? Yo mantengo que las leyes antigitanas en gran parte fueron una legislación de extranjería, una represión por no ser autóctono, ¿no? Y no solo por no ser autóctono y no compartir los códigos culturales, sino por no poner a disposición de lo que ellos llaman el bien común, la fuerza de trabajo de estas personas. Claro, el bien común resultaba ser que se le trabajara a la tierra de un señor feudal de sol a sol y que la ganancia fuera para los dueños de la tierra, ¿no? Pero es lo que en el imaginario es el proyecto económico que tiene entonces primero los reinos que formaban la península y después el proyecto Nación España, ¿no? La política de extranjería de hoy es idéntica, está encaminada a regularizar, o sea, por tanto, conceder derechos a las personas migrantes en tanto en cuanto su fuerza de trabajo esté al servicio de las necesidades del mercado español, ¿no? Una cuestión de regular o dominar fuerza de trabajo, bueno, la fuerza de trabajo y los cuerpos, porque la fuerza de trabajo no es algo que está externa, sino que son los cuerpos y las vidas concretas de las personas. Pero además, toda la retórica, tanto que se justificó las leyes de persecución al pueblo gitano, como la retórica con la que se justifica hoy las leyes de extranjería, es bueno, con este discurso de la integración, de la asimilación cultural, que al fin y al cabo no es otra cosa que perseguir
ningunear o subalternizar las identidades culturales que no forman parte del patrón hegemónico católico español blanco, ¿no? O sea, se concibe los gitanos, se concibe los migrantes como subculturas, culturas que aún no han llegado a un estadio de desarrollo adecuado y que deben desarrollarse en una dirección adecuada para ser sujetos de derecho. No sé si esto es un poco extraño, pero creo que seguro me estáis siguiendo, ¿no? El discurso de la integración. Si quieres derecho, compórtate conforme a los valores, la ética y la moral de la hegemonía. Esto es lo que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de la historia. Se ha sido perseguido tanto por una cuestión de sometimiento de su fuerza de trabajo como una persecución a sus rangos culturales, ¿no? A sus estrategias culturales y esa identidad. Al igual que ocurre hoy en día con la población migrante, ¿no? Yo en el libro hago algunas comparaciones más de cómo se hace verdaderamente este control de los cuerpos, nombro a los CIE, los comparo con las cárceles históricas que hubo para la población gitana. Se encarcela a la gente no por el delito que ha cometido, o sea, esas cárceles de gitanos no encerraban a los gitanos porque habían cometido un delito, castigaban a los gitanos por el hecho de serlo, es decir, vivir acorde a unas pautas culturales, ¿no? Y al igual que los CIEs hoy, ¿no? Que no se encierran a las personas migrantes porque hayan cometido un delito, sino por el hecho de ser y estar, por ser migrante y estar en este país sin un permiso de trabajo, pero no porque se haya cometido una acción delictiva, ¿no? Yo en el libro intento hilar estas realidades. Son reflexiones desde mi perspectiva política. Lo que a mí me gustaría es que alguien pudiera seguir este hilo, ¿no? Yo lanzo eso y que haya gente, colectivo, grupos que lo investiguen y le den un armazón más profundo que lo que yo lanzaba ahí, que son algunas reflexiones. Sí, justo en ese sentido, de estas reflexiones que nos planteas y que desarrollas, digamos, de manera muy gráfica en el libro, que, digamos, es un libro con un tono de ensayo, pero que al mismo tiempo pues, está lleno de referencias históricas que le dan un contenido fundamental para comprender históricamente lo que tú ahora nos has comentado, ¿no? Y pensando, leyendo libro, pensándolo desde la experiencia, digamos, de América Latina, desde lo que fue la expansión colonial a América Latina y también pensándolo en lógica del sistema mundo, ¿no? En esto, digamos, ya no solo del pueblo gitano contra el sistema mundo, sino de los condenados de la tierra contra el sistema mundo. Hay algunas cosas que nos gustaría entonces comentarte, ¿no? Y a ver qué opinión te merecen. Una tiene que ver o situada durante la Gran Redada, ¿no? Eso que se ha llamado en la historiografía la Gran Redada, ¿no? La gran persecución y encarcelamiento de la población gitana en la península ibérica. Porque coincidentemente ocurre en el marco de las reformas borbónicas. En el marco de toda, y tú de alguna manera lo señalas en el libro, en el marco de toda la transformación que el Reino de España comienza a tener a partir de la guerra, cuando se resuelve la guerra de sucesión, y cómo esas reformas no solo fueron, digamos, una manera de reordenar el territorio, sino también fueron una respuesta a la situación geopolítica en la que se encontraba el reino frente a Francia, frente a Inglaterra y a las potencias del norte de Europa, ¿no? Dicho así, y para aterrizarlo, es básicamente un reordenamiento a lo interno, es el sometimiento tanto de los pueblos racializados en la península como el de la aplicación de esas reformas borbónicas también en las colonias de ultramar, en un marco geopolítico de reperiferialización de la península ibérica frente al norte de Europa. Ya lo habíamos visto a partir de 1648, cuando termina la guerra, y también el reino se ve obligado a comenzar a hacer ciertas reformas porque comienza a quedarse, digamos, atrás con respecto al norte de Europa, el capital holandés, etc. Va a pasar en el siglo XVIII justamente con las reformas borbónicas, pero lo vemos repetido también en otros momentos
de la historia, se van a repetir luego en el siglo XIX también, y a principios, finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, justamente cuando estamos presenciando en el sistema mundo un ajuste en el control del sistema y quién es el hegemón. Pareciera que cada vez que hay una transición hegemónica, en el caso de la península ibérica, ha ido quedando cada vez más desplazada, cada vez más hacia la periferia, y la ruta que toma, que ha tomado básicamente es la de reorganizar sus formas de represión, reorganizar sus formas de racialización, de expulsión de cuerpos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, y aquí va la pregunta, pero necesitaba hacer todo ese contexto para poder para aterrizar la pregunta, nos encontramos ahora en una situación, digamos, similar a otros momentos en la historia del sistema mundial. Si nos encontramos ahora en lo que todo mundo concluye que es un cambio, una transición hegemónica, ¿no? Y las proyecciones dicen que China será el único país que crezca en el 2020, que se supone que crecerá 2% este año, a pesar del COVID, mientras el resto del mundo va a tener caídas gigantescas de su Producto Interno Bruto por las razones del COVID, lo cual eso, digamos, le añade le viene a añadir un nuevo capítulo a esta historia de transición hegemónica. Y entonces, ¿cómo vislumbras tú cuáles son los escenarios que se nos vienen en términos de la respuesta histórica? Ha sido mayor represión, ha sido reinventarse los sistemas de represión, y para ya comenzar también a hablar, digamos, en términos más optimistas, cuáles son las formas de reinventarnos esas alternativas, de reinventarnos la lucha frente a reacomodos que ya se están dando, que quizás incluso no haya que esperar a que ocurra. Vale. Bueno, me ha gustado mucho toda la contextualización previa y cómo has puesto a dialogar mi hipótesis del libro con una historia colonial, efectivamente. Mientras te escuchaba, pensaba una idea que no se me había ocurrido antes, se me acaba de ocurrir escuchándote, y es que, claro, todo proyecto nacional que ha querido europeizarse, digamos, o occidentalizarse lo más posible, ha conllevado, pues bueno, una limpieza cultural y étnica de todo lo que no se acercara al patrón blanco, ¿no? Quizás esto que tú cuentas de esa necesidad del proyecto nacional España de acercarse a los países del norte, o a la Europa, todavía no se llamaba Europa, pero no se concebía como unidad europea, de blanquearse, ¿no? La necesidad de blanquearse para ser aceptada dentro del modelo occidental europeo, ¿no? Y eso conllevó, bueno, pues toda el genocidio y la persecución que conllevó borrar todo el pasado étnico-cultural que no fuera católico y blanco en la península ibérica, ¿no? Y ahí es donde se entiende no solo la persecución al pueblo gitano, sino también, bueno, la represión y persecución del pueblo sefardí o de Loja, ¿no? Que corrió ese proyecto de limpieza. Quizá se me ocurría también cuando te escuchaba, no es algo únicamente que haya pasado en la península ibérica, y quizá cuando ha habido algún proyecto de europeizar algunos países de la América Latina, lo que se lleva a cabo es una limpieza étnica y racial, ¿no? Estoy pensando en la historia de Argentina o otras que yo quizá desconozca, ¿no? Esa necesidad de que para formar parte del club de Occidente tienes que ser un país blanco, ¿no? Y todo lo que se aleje de lo blanco, bueno, pues hay que hacerlo desaparecer o asimilarlo en la mayor medida de lo posible. Todo esto lo podríamos explicar, bueno, pues como yo hago en el libro y sé que estáis compartiendo, que dentro de este modelo colonial que el orden económico mundial necesita, donde la hegemonía lo ocupa lo blanco y lo occidental. Esto como un repaso a la historia por seguir el diálogo, un poco el feedback que habías marcado. Sobre la pregunta, ¿qué va a ocurrir ahora? ¿En qué situación estamos? Vale, yo voy a voy a decir en qué situación estamos, pero voy a tener un mensaje después optimista, ¿vale? Aunque ahora haga un análisis un poco más duro. Bueno, sin lugar a dudas, existe un orden económico colonial y racista en el mundo. Eso quiere decir que la distribución del trabajo y de la riqueza se realiza de una manera desigual, y que uno de los criterios que se utilizan para marcar esa desigualdad es
en la raza, ¿no? En la raza y la colonialidad, es decir, el cuerpo y el territorio que la persona habita. Para mí eso es algo inamovible que ninguna teoría ni a nadie que haya escuchado consiguió convencerme de lo contrario, ¿no? Sobre todo porque veo la realidad muy de cerca. Teniendo en cuenta esto y en un panorama, como anunciaba José, de recesión económica, de crisis, es decir, de mayor pobreza, las personas que van a caer antes del barco del supuesto bienestar o de un estado de vida digno van a ser las personas más pobres. En un mundo colonial, las personas más pobres son las personas que no habitan Occidente o las personas que no son blancas, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo la pobreza se va a cebar no solo en los países no occidentales, sino dentro de los países occidentales con la población migrante, ¿no? Ya lo estamos viendo. Claro, este cisma, esta desigualdad que va a ser aún más evidente posiblemente, necesita de un discurso que lo justifique. Y para eso se necesitan, bueno, pues estos discursos neofascistas que están en este momento en aumento. Estos discursos que dicen, bueno, acá todo el mundo no somos iguales. Entonces, si unos valen más y otros valen menos, es normal que unos tengan más y unos tengan menos. Unos merecen más y unos merecen menos dependiendo de la propia idiosincrasia de esas personas. Esto es fascismo. O sea, esta negación de la universalidad de los derechos humanos. Este auge de este neofascismo no es gratuito, tiene que ver mucho con el proyecto económico neoliberal en este momento. Es que en este momento se va a caer mucha gente del barco, o pretenden dejar caer a mucha gente del barco. Tú eso lo tienes que justificar, tienes que justificar diciendo que quien se cae del barco no vale lo mismo como ser humano. Entonces esta retórica y todo lo que está intentando la ultraderecha, que es además como virar el sentido común, ¿no? Que el racismo que antes era algo incorrecto políticamente, bueno, se empieza a cuestionar y que sí que tiene justificación y nos baladí que, bueno, que para hablar de una situación sanitaria se hable en primer lugar de los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son mensajes que intentan mirar el sentido común a personas de primera, personas de segunda que son peligrosas socialmente, que deben ser perseguidas y controladas y que además están en esta situación de miseria y de injusticia por su propia idiosincrasia. Creo que un poco esa es la fotografía de ahora, o al menos una de las vertientes, porque ahora voy a dar la visión positiva, como he anunciado, que si no, apagamos el Zoom y nos vamos. Claro, esto es una fuerza, una energía que va tirando para allá, ¿no? Creo que en este momento, y Wallerstein que usó el sistema mundo es una idea de Wallerstein. No soy una experta en Wallerstein, pero lo poco que he leído me convencía y la palabra sistema mundo me venía muy bien para lo que quería explicar. Dice, este pensador decía que, bueno, que en un momento de crisis hay como un 50-50 de posibilidad, ¿no? De virar la balanza hacia un lado, hacia el neoliberalismo y su alianza con el fascismo, lo que va a conllevar más racismo, más machismo y más justificación de la subalternidad, o virar la balanza hacia el otro lado, hacia la necesidad de redistribución de la riqueza, redistribución del trabajo y una defensa a ultranza de los derechos humanos y de la igualdad, ¿no? Que de verdad cuestione el racismo y se plantee el trascenderlo, que parece que trascende el orden económico, el reparto económico mundial, ¿no? Creo que se puede hacer. Yo creo que la pandemia ha traído muchas cosas malas, pero también ha traído muchas cosas buenas, y es que creo que los trabajos la gente que trabaja en los sectores más precarizados han visto cuán importante es su trabajo, y estos sectores altamente precarizados son trabajos que realizan mujeres y sobre todo mujeres migrantes, hombres migrantes y mujeres autóctonas, digamos, las más periféricas, como es el campo o ha sido los cuidados, son en sectores que se ha visto la gran importancia que tiene para que funcione la maquinaria. Y creo que la conflictividad en estos sectores o la visibilización de la situación del campo o la visibilización de los sectores de cuidado y el pulso que se pueda echar en esos sectores también es un pulso contra el racismo, ¿no? Por la dignificación salarial y social de los trabajos que realizan las personas migrantes. Creo que, te pongo esto como ejemplo, digo que hay otras fuerzas que están virando hacia el otro sentido, no solamente esta conflictividad sindical, que quizás es la que yo vivo más de cerca en el campo o en los sectores de los cuidados, pero sí son como energías que viran hacia el lado contrario, ¿no? De la foto tan horrible que acabo de hacer. Yo creo que sí, que se puede.
sea, creo que se debe, que se puede, que no queda otra, más que nada porque el consumo ya no va a ser el calmante social que hasta ahora ha sido, o por lo menos no para tanta gente. O sea, el consumo ha sido una dormidera, o es una dormidera que nos mantiene cómodos, pero creo que no va a poder sostenerse ese consumo, o por lo menos no para tanta población, ¿no? A nivel mundial. Yo veo algunas esperanzas, sí. Bueno, un poco siguiendo esta línea más positiva del panorama, frente justamente a ese panorama tan arbitrario de derechos para unos, derechos para otros no, o quién vale y quién no lo vale, nos gustaría preguntarte, ya ligándolo con nuestra actividad también, ¿no? Porque nosotras tenemos un activismo que está relacionado con la actividad artística, básicamente como una herramienta, ¿no? Y más que entender la actividad artística como un producto o algo que se genera allí, sino que lo vemos en su cualidad de poder ser capaz de permitirnos imaginar otros lugares, construir, ¿no? Y sabernos creativos. Y en esa línea entonces nos gustaría saber también cómo ves tú el rol de este arte, o llamémoslo así para entendernos, ¿no? Dentro de este proceso a lo mejor de transformación o lo que se necesitaría quizás para poder seguir reivindicando esas otras maneras de hacer o de estar en este mundo, ¿o no? Yo creo que, o sea, para la propuesta de transformación social que yo mantengo en ese libro, que estamos construyendo, aunque vayan algunas por otros caminos, se está construyendo, se necesita una masividad, es decir, mucha gente convencida de que la vida puede ser mejor si no se organiza el mundo de otra manera, ¿no? O sea, esta cosa tan básica, hace falta una masividad. O sea, la gente cree que este es el mejor modelo conseguible y ese salto subjetivo viene ese cambio es pensar que no, que puede haber otro modelo de organización social donde el bienestar común sea mayor, ¿no? Para esto necesitamos ser muchos y muchas, como digo, por lo cual esto necesita un cambio de subjetividad. Para mí, antes cuando era más joven quizá era un poco más bruto y pensaba que, bueno, que con buenos argumentos y razones y presentando bien la ecuación, ese cambio de subjetividad se conseguía, ¿no? Ya a medida que pasan los años te das cuenta que no, que una parte importante de la revolución la vamos a hacer convenciendo, o sea, no venciendo, sino convenciendo, ¿no? Y para eso, para mí el arte, no, por supuesto el arte, ¿no? Pero no solo el arte, sino otras formas discursivas que no sean la hegemónica, ¿no? La escritura o un libro de ensayo, como yo he hecho en una editorial prestigiosa en esto del ensayo político y demás, van a ser necesarias, porque realmente lo que necesitamos es cambiar de visión, o sea, ser capaz de fantasear como compartir una fantasía común, un horizonte utópico común de que esto puede ser diferente. Y eso al fin y al cabo es compartir una fantasía, una imagen que no existe hoy, pero que proyectamos que pueda existir, ¿no? A mí me encantaría que hubieran pelis de estas de Netflix, o siempre lo digo, pelis de Netflix o series o algo, que nos dedicáramos a construir la alternativa, la utopía, ¿no? ¿Qué os parecería una serie de Netflix donde se contaran, oye, cómo podríamos vivir con otras reglas del juego diferentes? Oye, ¿qué pasaría si no hubiera una propiedad privada de los medios de producción y nos tuviéramos que organizar? Venga, ¿cómo organizamos la ciudad de Sevilla? ¿Cómo nos dividimos? ¿Quién trabaja cada cosa? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo sería el tiempo de ocio? ¿No? Yo tengo una fantasía de que creo que bien organizado no habría que trabajar más de 16 horas a la semana. No, pero claro, pero poner, o sea, verlo, cómo sería esa utopía, ¿no? Y para eso necesitamos el arte, o sea, necesitamos esa capacidad de materializar la fantasía común. Creo que si un poco fuéramos por ahí, sería más fácil que yo convenciendo en una asamblea de trabajadores y de trabajadoras, ¿no? Porque no sería movilizar desde el dolor y desde el problema, que es a lo que quizás yo me dedico como abogada o como activista, ¿no? Organizar a la gente desde su problema de que la han echado de su casa o que la quieren expulsar, o movilizar a la gente desde los abusos laborales que sufre. Al final, movilizas a la gente desde el dolor. Yo creo que sirve. Muchísimas conquistas sociales se han hecho por ahí, pero creo que sería un plus de movilización si consiguiéramos también movernos desde el deseo, desde el sueño, desde la fantasía, ¿no? Desde lo que proyectamos a mejor, y no solo huir de lo que no queremos, sino caminar hacia lo que queremos, ¿no? Yo creo por ahí, gracias por escucharme esto, creo que
Y un poco, creo que esa es la función bueno, del arte, de otras formas de comunicación y de lenguaje. Y yo, claro, en el libro digo, quiero convenceros en vuestro lenguaje, que es el 50% mío, claro, eso lo utilicé así, bueno, ese prólogo tiene, lo escribí antes que el libro incluso, de verdad. Entonces, diciendo, ¿qué es lo que, porque yo necesitaba situarme, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Claro, cuando una entra a convencer, quiere convencer, pues a determinada izquierda blanca, le tienes que hablar en su lenguaje, si no, no te van a tomar en serio, es así, o sea, la colonialidad es así. Tienes que usar un cierto lenguaje, unas ciertas construcciones. Lo que creo que nosotros tenemos que hacer es saber que lo estamos haciendo. O sea, ser conscientes de que vamos a entrar, que tenemos un objetivo político, que vamos a entrar en el lenguaje. Y no creer que es el adecuado y que tenemos que usarlo para dignificar lo que estamos defendiendo, ¿no? Eso para mí es un error. Por eso siempre que aquí en Andalucía, cuando hacemos talleres de feminismo andaluz o hablando de feminismo gitano con mujeres gitanas, lo primero que hay que mantener es que esto lo vamos a hacer desde lo que somos, tal como sentimos y pensamos. Nuestro proyecto político tiene que ser escrito desde nosotras, desde nuestra forma. No sé, y creo que funciona. Mira, el otro día se inauguró una peña flamenca aquí en Jerez, que era la primera peña flamenca feminista y LGTBI. O sea, y me pareció fantástica, lo compartí en redes porque va un poco por ahí, ¿no? O sea, sí, creemos en esta igualdad, es verdad que usamos vuestro lenguaje, pero mira, lo que estamos haciendo es esto, flamenco, que está muy denostado quizá por una izquierda blanca, porque está asociado al primitivismo, al subdesarrollo, ¿no? No es la música de la disidencia, es la música de la subalternidad, ¿no? Pues un poco por ahí. Me he extendido mucho, perdonadme, pero es que era muy sugerente la pregunta y no me suelen hacer eso. No te preocupes, que además es la mejor manera de relacionar justamente con nuestro día a día y los valores que al final estamos intentando fortalecer. Sí, bueno, a mí en lo personal me ha encantado esto de compartir fantasías. O sea, me lo guardo para mí. Y materializarla sobre todo. Claro, materializar la fantasía. Materializar la fantasía, que implica, digamos, creo que en el compartir fantasías ya está el hecho de materializarla, porque es difícil compartir algo que uno no materializa, digamos. El acto del compartir es esa materialización. Y ya un poco, digamos, para comentar el día a día, mientras preparábamos la entrevista, nos llegó por ahí, digamos, de casualidad, porque realmente no era algo que estábamos buscando, que el día de ayer o el día de anteayer corrió una denuncia en Andalucía. Entiendo que la televisión la televisión pública española se hizo eco de la denuncia y de hecho nos llega la información, es a través de un video de la televisión española que la Oficina de Empleo de Andalucía está ofertando un puesto a un gitano de profesor, se busca profesor gitano para que enseñe a niños gitanos, que no todo es gratis. Sí, lo vi, además salió en televisión española y además entrevistaron a una prima mía que es Sandra Heredia, que es gitana de Córdoba y es concejal aquí en el Ayuntamiento de Sevilla por una candidatura municipalista y fue ella la que habló en televisión española, así que la seguimos en mi casa con mucha atención. Claro, pero ¿sabes qué pienso yo? Que bueno, esto que dicen el chiste de que Vox es ciudadano a las 4 de la mañana en la barra de un bar, ¿no? Ese chiste, ¿no? Pues creo que esto es un poco así, o sea, ahí algún listo, se le fue la mano y escribió lo que es en la realidad, cuando hablamos de integración y de asimilación cultural. Sí, el problema no es que hayan escrito esto en un papel, que por supuesto ya, bueno, indica muchas cosas, indican como que están ganando el sentido común y se atreven a más, ¿no? Porque piensan que va a haber un apoyo social a esto, ellos están intentando, que no le quiero hacer mucha publicidad a la ultraderecha, ¿no? Pero ellos están intentando romper ellos llaman el consenso progresista, ¿no? O sea, ellos quieren virar el sentido común y de que esto de que los gitanos son flojos ya no puede ser políticamente incorrecto, hay que plantearlo en primera mano, ¿no? Entonces, que esto aparezca escrito en un documento oficial va un poco por ahí, ¿no? De que ellos están haciendo un pulso a ver cuánta mayoría le ampara en esas barbaridades, o sea, no es baladí. Ahora, lo que sí sé es que
esa lógica está detrás también de la publicación en el BOE, en el BOJA, ¿no? Por detrás esto existe y es compartido, y lo digo abiertamente, también por sectores de la izquierda, lamentablemente, porque el antigitanismo es muy profundo en la psique, en el Estado español y en la península, porque en este país lo payo, o sea, lo que es ser español se ha construido frente a una entidad de lo que no se debe ser. Y ese no debe ser ha sido principalmente el gitano. También el moro, pero sobre todo el gitano que lo ha tenido aquí. O sea, aquí el mensaje a los críos es: a las niñas, peínate que parece una gitana, o no vayas con esa ropa que pareces un gitano, ¿no? O sea, es el antitipo del ideal. Entonces, cuando se plantea un discurso frente al antigitanismo, sabemos que estamos, o sea, cuando yo planteo esto y otras personas gitanas plantean esto, otros activistas gitanos plantean esto, sabemos que estamos golpeando en una parte muy profunda de la psique, de la identidad de este país, ¿eh? Porque nos han criado diciéndonos que el gitano es malo, ¿no? Entonces, estas cuestiones son difíciles. Esta noticia es dura, por esto que os digo, porque están haciendo un pulso, pero aunque no aparezca en la noticia, es exactamente lo que piensa el tipo que está haciendo esa orden. Aunque lo escriba de otra manera. Y eso también hay que saberlo. A la gente que quiera hacer preguntas a través del chat, que se animen ahora, es el momento, para así a ver si podemos como darles ahí un cierre más redondito a todas estas preguntas, cuestiones que hemos comentado. Todavía tengo unos minutos más, ¿eh? Vale. Entonces, es ahora, por eso hemos intentado como reducir allí. Para dejar este tiempo para que los que quieran también puedan hacerte alguna pregunta más. Bueno, mientras también así ya más como al cotilleo, saber también la recepción que ha tenido el libro en general, sobre todo a nivel del pueblo gitano también, ¿no? Que estaría... Bueno, pues yo estoy contenta en general, no sé los números, no sé cuántos libros yo he vendido ni nada de eso, pero yo estoy contenta por un lado porque para esta gente que la que yo escribía el libro, ¿no? Que es toda esta disidencia política blanca, pues la verdad que ha tenido buena acogida en todo el espectro, ¿eh? O sea, desde colectivos, o sea, quizás de los partidos más de izquierda institucional hasta los colectivos más libertarios y los centros sociales. He tenido buen feedback desde un lado hasta otro, y eso a mí me ha alentado mucho, ¿no? O sea, me mantiene contenta por ahora, porque digo, a la gente que yo quería convencer, muchos se están convenciendo, o nadie me ha dado una réplica como desmontando el discurso, ¿no? Se puede decir, mira, esto por acá, pero y le he pedido a todo el mundo que me dijera lo malo también, es decir, lo que no convence, ¿no? Y por ahora no me ha llegado una réplica mala, o sea, y sobre todo yo valoro mucho eso, el amplio espectro de la disidencia política que lo ha cogido. Y sobre los gitanos y las gitanas, pues mira, estoy contenta porque, claro, yo no he hablado con todos los gitanos y las gitanas de este país, pero sí también las asociaciones gitanas y el movimiento asociativo gitano y los activistas gitanos y gitanas sí lo han acogido muy bien, y estoy muy contenta porque realmente yo no le escribí a ellos porque doy por hecho que ellos saben eso y más. O sea, todo lo que yo he escrito en el libro y más. Sin embargo, lo han acogido muy bien. Y también dentro del movimiento gitano, que es amplio y de muchos tipos, sobre todo cuestiones generacionales, ¿no? Un movimiento más tradicional conservador, y después gente muy joven de 20 años, 22 años, que se está organizando con mucha rabia, con un impulso Black Matter fuerte, ¿no? Y lo han abrigado mucho, la verdad. Y eso la verdad que tengo que decir que se me queda la baba, porque cuando me piden que intervenga en un encuentro de jóvenes gitanos o algo así, no sé, me emociono muchísimo porque ese es el sueño, ¿no? de una cuando hace una cosa así. Así que eso ha sido una sorpresa para mí, pero la verdad que es de las cosas que me emociona, de verdad. O sea, lo pienso ahora mismo y me emociono de los encuentros de la juventud gitana a todos los que me están invitando. Qué bueno. Mira, aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿hay alguna conexión en la práctica entre organizaciones gitanas y organizaciones de inmigrantes? En la práctica de organizaciones, quizá en Madrid
En Madrid sí hubo, en Barcelona no lo sé, pero en Madrid sí las plataformas antirracistas, ha habido un movimiento amplio antirracista que sí han formado parte de las asociaciones gitanas. Perdón, que sonaba algo. Sí, lo siento. Ahí sí sé que en los últimos tiempos sí se hizo una movilización el 12 de noviembre en Madrid, una movilización contra el racismo organizada por personas racializadas y colectivos racializados, y se han formado parte activa los colectivos gitanos, más jóvenes sobre todo. O sea, la gente joven, yo te digo, que sí viene con un impulso muy fuerte. Yo le llamo dentro de la línea de Black Magdar para podernos entender, ¿no? Ese antirracismo político, cada vez afortunadamente hay más. Y esa es la que conozco. En cambio, el movimiento gitano más tradicional o de otra generación, esa práctica han sido más difícil. Después las luchas concretas se han encontrado, o sea, de las que yo conozco, ocupaciones de tierra aquí en Andalucía, se encuentran personas migrantes gitanas dentro del movimiento La Paz, el movimiento afectado por la hipoteca, pues también en las prácticas concretas coinciden personas gitanas y personas migrantes, ¿no? Porque comparten un Aquí también, destino de hecho, en común. Barcelona se han apoyado bastante en algunas luchas, sobre todo con el movimiento de gitana feminista en distintos espacios. Sí, sí, la verdad que sí. De manera regular, quizá no tanto, pero sí que... Encuentro en plataformas y espacios antirracistas, de antirracismo político, ¿no? No tanto el antirracismo cultural que se puede hacer de otras instituciones o ONG, sino ya un antirracismo enunciado en primera persona. Ahí sí se está dando. Creo que es un fenómeno nuevo, pero es que la juventud gitana viene muy fuerte porque no van a soportar, se traen mucha rabia histórica y la humillación constante donde no puedes alquilar un piso por ser gitano, si eres visiblemente gitano y ese tipo de cosas. El nivel de aguante cada vez es menor, lo cual es bastante esperanzador. Tenemos un comentario aquí que dice, en Argentina en algunas encuestas que salieron los gitanos, que ellos son considerados en la categoría de extranjeros por la población. Esto es bastante... El otro día me ¿no? una entrevista en Argentina de una compañera argentina y creo que me contaba algo así, que son muy desconocidos. Igual hay varias olas de migración gitana a Argentina. Hay argentinos gitanos, que ya de bastantes generaciones, después hay algunas migraciones que se hicieron en los años 60 o así, que quizás todavía se conciban como extranjeros. Lo que sé, hasta donde sé, en Argentina es bastante desconocida la realidad de invisible, la realidad de las personas gitanas. Y hay, ¿eh? Aquí hay un gitano investigador de la universidad que está haciendo una investigación, Rafa Bujía, por si a alguien le interesa este tema y lo quiere seguir en redes, un chico joven gitano investigador que está haciendo estas conexiones históricas de la población migrante en Argentina, que venía, o sea, de la población gitana en Argentina que llegó como migrante y que por supuesto ahora son argentinos, ¿no? Y es bastante interesante. También me han dado mucho feedback en Argentina con el tema de las comunidades indígenas, porque últimamente también he estado estudiando algo de derecho a la igualdad y contra la discriminación de las poblaciones indígenas en Argentina y la legislación que se ha desarrollado ahí sobre eso, porque bueno, me interesaba ponerlo en diálogo con la legislación en España, ahora que parece que va a haber alguna normativa específica contra la discriminación racial, ojalá. Que vayamos por ahí. Pero en Argentina casi siempre me dan el feedback con el tema de la población indígena. Mira, tenemos un comentario justo que dice, soy gitana brasilera y vivo en Argentina, o sea, soy gitana y extranjera. Aquí participo de una asociación que se llama SOR y estamos con las organizaciones extranjeras. O sea que también tenemos otros ejemplos ahí. Ay, qué bien, qué alegría, Lynn. Claro. Ay. Bueno, no sé si quieres Allí comentar. allí sí se da el encuentro. Ah, pues no la conocía y desde aquí aprovecho a decirle que me encantaría conocer más de lo que hacen, porque pues es un poco un referente para cosas que hacemos aquí. Muy contenta que me digan eso. Yo quiero, porque aquí tenemos una compañera que está dando la cara cada día por el antirracismo, que quiero hacerte un comentario. Y la verdad que preguntaba si si tenía que ser por chat. Yo, si está Vicky por ahí, le daría la palabra y con eso hacemos los agradecimientos del cierre también. Ah, antes de eso, mira, dice, siguiendo con el punto optimista o positivo de construir otras maneras y materializar fantasías,
Me interesaría saber si pudieras comentarnos sobre algunos elementos, prácticas o maneras de hacer que han sido o han querido ser históricamente borradas o invisibilizadas de la cosmovisión de los pueblos gitanos para la construcción de estos como otros mundos posibles y opuestos al sistema actual hegemónico. Bueno, pues puedo comentar muchísimo. Voy a comentar solamente, bueno, una de las cosas más llamativas, o sea, más duras, más llamativas es que aquí se persiguió el habla del pueblo gitano, o sea, el idioma. El idioma del pueblo gitano es el romanó, que en otros países europeos sí se ha mantenido, es decir, un gitano de Hungría con una gitana de Checoslovaquia, de la República Checa, se pueden comunicar en el mismo idioma. O por lo menos intentarlo, pero utilizan un mismo idioma común, excepto en el Estado español. En el Estado español no se mantuvo porque la persecución a sangre y fuego fue tan cruenta que el habla sí fue una de las cosas que se consiguió borrar. Queda el caló, que es, bueno, es un vocabulario que proviene del romanó y que utiliza la población gitana y que mucho ha pasado ya a la Real Academia de la Lengua Española, pero no existe un idioma como tal. Esa es una de las cosas borradas, pero sobre todo la legislación lo que iban era querían borrar que fueran nómadas, la legislación perseguía a sangre y fuego el nomadismo, tenían que estar asentados, perseguían que no trabajaran para otro a cambio de un jornal o un salario, y perseguían el que se mantuvieran juntos. Ellos sabían bien que el divide y vencerá funcionaba, que se mantuvieran juntos. Una de las cosas que querían era romper sus formas de organización familiar, que al fin y al cabo eran formas de organización económica, ¿no? Persiguieron la ropa y la vestimenta, también ha sido perseguida históricamente, uno de los rasgos culturales que intentaron borrar. Básicamente todo lo que definía una identidad, una forma de vida, ¿no? Todo esto. Hay 250 leyes en 500 años, así que imaginaros cada rasgo y cada cuestión que ha sido perseguida en esos 500 años, ¿no? Muchas. Bueno, Vicky está por ahí. Bueno, me agarran despeinada, he venido a la compra. No, solo agradecerte la valentía, pastora, porque en estos tiempos enfrentarse primero al racismo y el odio y también a esta especulación tan grande inmobiliaria que nos tiene a todas fuera del sistema, ¿no? O sea, o sea, enfrentarte a esto para mí tiene una valentía, y solo decirte que eres mi heroína, pero bueno, de todos los tiempos, formas parte de esa lista de heroínas, y nada, solo decirte que muchísimas gracias y que espero que esto se quede grabado, lo podamos transmitir y todo. Y los recuerdos más lindos míos de entrar a Rosario de mi ciudad era ver las carpas de los gitanos que vivían, y ahora ya creo que ya han construido casas y todo eso, pero eso era para mí, era magia verlos, esa organización, esas familias enteras, con esos colores, bueno, para mí era, yo quería ser ellos, quería esa alegría que yo veía cuando se entraba a mi ciudad, se veía eso, ese era un panorama, una población gitana hermosa y que realmente era inaccesible, porque claro, no teníamos, yo era muy pequeña y para mí formaba parte de, bueno, eso era mi entrada a mi ciudad, ¿no? O sea, ver esos campamentos era una maravilla que yo creo que ya se ha perdido con el tiempo. Muchísimas gracias, eso, nada más, que eres mi ídola. Gracias. A ti, Victoria, muchas gracias. Yo creo que mucha gente, el sueño de libertad lo ha asociado a los gitanos en la fantasía, ¿no? Ser libre, como amaban la libertad los gitanos y las gitanas, sobre todo el nomadismo como ejemplo de libertad. Creo que eso que tú transmites en el arte y en la literatura se ha transmitido muchas veces. Y nada, de heroína. O sea, esto no se hace si no cuentas con un montón de gente que está contigo, como ahora mismo me estoy sintiendo. Es de las entrevistas que más estoy disfrutando. Se nota muchísimo. Gracias. Se nota muchísimo cuando la entrevista se hace compartiendo un dolor subalterno, ¿eh? Se nota mucho. Así que gracias a eso una tira para adelante, claro. La rabia y la gente, la gente compartida, es lo que uno tira para adelante, ¿no? Muchísimas gracias, de Muchas verdad, gracias. de todo corazón. Realmente
sí, realmente Nada, ha sido... que no rindáis, que sigáis porque el vehículo del arte, con el arte como un vehículo de emancipación social, es quizás más válido que lo que yo hago de agitación política y social. Que Así que también es un arte. que no rindáis. Y hacéis mucha falta, de verdad, hacéis mucha falta. Y bueno, de nuevo, mil gracias por haber aceptado compartir este tiempo con nosotros, por abrirte a dialogar con nosotros. Creo que nos llevamos allí montones de cosas para reflexionar, nos quedamos digamos, con lecciones para la vida a partir de de tus palabras. Y bueno, a los compañeros y compañeras que se han también conectado el día de hoy, pues los invitamos a estar pendientes porque próximamente pues estaremos anunciando el siguiente diálogo, la siguiente entrevista y que esperamos que sea tan potente y tan sugestiva y tan hermosa como ha sido esta entrevista contigo, Pastora. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Más. Un mando abrazo grande y espero que pronto en directo. Eso sí, Eso. esperamos que nos vengas a visitar aquí a Barcelona. Ojalá, pronto. Venga. Beso grande. Gracias a todos. Chao a todas, chao. Chao.